Bueno, entonces si os parece vamos con el siguiente aspecto de configuración, que es el de los atributos, que es esta pestañita que veis aquí. Entonces hemos llamado atributos, o llamamos atributos a campos de información de la base de datos. Como os decía antes, nosotros en la aplicación, en un formulario de fichado, tenemos unos campos que son los que se utilizan con más frecuencia a la hora de registrar información de biodiversidad en colecciones botánicas o zoológicas. Hay información para la determinación, para la taxonomía, para los datos de localidad, etcétera. Pero es verdad que cada colección pues, puede tener su propia historia, su propia información y quizás se puede quedar corto lo que nosotros ofrecemos a la hora de fichar esa información. Entonces existe la posibilidad de customizar y de añadir otros campos que o bien tenemos nosotros por ahí almacenados o bien que podéis crear vosotros mismos. Entonces esos campos los llamamos atributos y dominios es una manera simplemente de agrupar esos campos que estamos creando y las disciplinas igual. Podemos crear distintas disciplinas para esos atributos. Bueno, empezaré por una sencilla que es la gestión de dominios. Entonces los dominios como comento, es una manera de agrupar esos atributos que vamos a crear. Por ejemplo, imaginaos que yo creo una serie de campos que tienen que ver con el tamaño, con mediciones que hago en los ejemplares. Entonces yo me voy a crear un montón de atributos que son tamaño del ala, tamaño de tal, tamaño de tal. Y quiero tenerlo como organizado dentro de un mismo dominio que van a ser, por ejemplo, medidas. Entonces desde aquí podría crear un nuevo dominio. Esto es Access. Entonces de aquí a todo el taller, en los formularios vamos a tener esta serie de botones que significan lo siguiente. Desde aquí me voy desplazando registro a registro, que es lo mismo que si yo vengo y doy aquí. Desde este botoncito de aquí voy al último registro, al primer registro, y desde este, que no sé si lo veis, creo un nuevo registro. Entonces si le doy aquí, el formulario se me queda en blanco y me deja meter la información. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, medidas, y aquí puedo añadir una descripción que es opcional. También esto es una cosa de Access y también es común a todos los formularios. Vais a ver que aquí hay una barrita con una especie de lapicerito como que estuviese escribiendo. Entonces cuando aparezca el lapicero quiere decir que está el registro editándose, y cuando le doy a la barrita se pone en negro y eso quiere decir que el registro se ha guardado. Entonces simplemente son aspectos muy básicos de Access, pero que conviene saber para manejarnos mejor en la aplicación. Entonces ya tenemos creado nuestro dominio. Con disciplinas pasaría lo mismo, pues tenemos ahí una serie de disciplinas creadas ya por defecto, pero podíais crear una nueva que se ajuste más a vuestra colección y que quizá no tengáis incluida. El procedimiento es el mismo: añado nuevo registro e incorporo la disciplina que me interesa. Y bueno, lo que tiene aquí un poco más chicha es ya la creación de los campos en sí, que es la gestión de atributos. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Por un lado, tenemos esta parte de aquí, es que no llego ahí, no llego. Aquí tenéis todo el set de atributos que nosotros, digamos, que hemos creado porque ha habido una demanda por parte de usuarios. Oye, mira, este atributo hace falta, este lo utilizamos mucho. Entonces tenemos como un set de atributos que vosotros podréis añadir a vuestras colecciones, y entonces cuando lo seleccionáis, igual, esto es Access, seleccionáis un atributo, un elemento de esta lista, y me aparece toda la información en el formulario. Voy añadiendo y me va apareciendo. Entonces si aquí tenéis una lista muy grande y queréis hacer algún cambio en el atributo, pues simplemente para facilitar un poquito el manejo, podéis hacer un filtro por dominios. Entonces si por ejemplo tenemos varios atributos de medidas y yo tengo creado un dominio de medidas, los selecciono y aquí me aparecerían todos ellos. Si yo tengo un dominio biológico, me aparecerán únicamente los atributos que yo he considerado que forman parte de ese dominio. Entonces, ¿este formulario para qué lo utilizamos? Pues o bien para editar atributos que ya existen y que pues queréis hacer alguna modificación, o bien para crear otros nuevos. Entonces, para crear un nuevo atributo, igual, formulario de Access, registro nuevo, nos aparece el mismo formulario pero todo en blanco y vamos rellenando la información. Importante, el nombre del atributo
y el dominio en el que le vamos a meter. Entonces, si por ejemplo yo quiero meter tamaño del ala, puedo meter una descripción opcional, un dominio, voy a decir que son medidas, y elijo una disciplina a la que se va a aplicar este atributo. Pues por ejemplo lo puedo utilizar en la ornitología. Pero aquí podéis añadir varias, porque puede haber atributos que se puedan aplicar a varias disciplinas de trabajo. ¿Vale? Entonces, más campitos que aparecen aquí, y que igual ahora no tienen mucho sentido, pero que más adelante vamos a entender, son un campo que hemos llamado Darwin Core A y un campo que es valor por defecto. Darwin Core Archive es el formato estándar para compartir los datos en GBIF. Entonces, como ya os he dicho antes, hay un proceso de exportación que te genera automáticamente este archivo. Entonces, si nosotros no configuramos nada en la aplicación en este aspecto, lo que va a hacer va a ser la exportación que nosotros hemos metido en nuestros campos de la aplicación sin más. Pero ahora, si yo he creado atributos específicos y que no estaban en la aplicación y quiero que esa información se comparta, pues tendría que venir aquí y configurarlo. Entonces digo, genial, pues el tamaño del ala, que es un atributo que acabo de crear, a mí me gustaría que se exportase al estándar, y el estándar no es libre, es decir, son unos campos específicos. Yo tendría que buscar el campo que para mí es más apropiado para meter este tipo de información. No tenemos un campo que sea tamaño del ala, pero entonces esto ya sí que implica un poco más de conocimiento del estándar para pensar, pues mira, lo meto como una nota o lo meto como otra cosa. Entonces simplemente ahí podréis configurar. O por ejemplo, un caso muy sencillo que podéis encontrar es que nosotros no tenemos en la aplicación un campo que sea sexo, pero sí tenemos un atributo que es sexo. Y el estándar tiene un atributo que es sexo. Pues desde este punto podríamos venir aquí y configurarlo. Entonces aquí podríamos venir, seleccionar el atributo sexo y venir aquí y encontrar el elemento de ese estándar. Así cuando exportemos la información, toda la información que ya haya metido en esos campos se va a compartir también en Internet. Sí. Te lo concatena. Sí. Con un punto y coma creo que es. Sí. O sea, por ejemplo puede ocurrir eso, que tengáis pues varios atributos que sean las medidas, el ejemplo que estamos utilizando. Y no va a haber un campo en el estándar para cada una de esas medidas porque es un estándar y es imposible. Pero igual sí que hay un campo que puede ser información adicional. Entonces, si a vosotros os interesa no que se exporte la información de un atributo, sino que toda la información de todas las medidas, pues lo que venís aquí es, en cada medida ponéis atributo, Darwin Core, el campo que sea. Y cuando exportéis, toda esa información se va a concatenar, te va a poner el tamaño del ala, 2 puntos, el tamaño de no sé qué, 2 puntos, ¿no? Y se concatena. O sea, es una manera de... Entonces, realmente esta parte de la configuración, de la exportación a Darwin Core Archive, la hacéis como a posteriori, una vez que ya tengáis los datos como a lo mejor preparados para exportar, ¿no? O pensando en la exportación. Bueno, y un poco volviendo a la creación de los atributos, venimos aquí. Uno de los campos que hay que tener en cuenta también es tipo. Tipo simplemente es el tipo de información que me va a permitir meter ese atributo, en el sentido de si es un texto libre, si va a emitir solamente un número o va a emitir una fecha o un texto muy largo, que es el caso de memo. Memo significa que es un texto muy largo. Y luego texto libre son 255 caracteres, creo. O sea, que uno es como Twitter y otro es como Facebook, más o menos, ¿no? de caracteres, ¿no? Y lista foto o lógico, que es simplemente que admite valores sí o no. Entonces, esto lo que permite es para ciertos campos pues garantizar que vamos a meter la información de una manera estable. Es decir, si es un campo de tipo fecha y no quiero que nadie se salga por otro lado, pues me va a obligar a que sea tipo fecha. Si es por ejemplo, un campo que es para meter medidas y quiero que sea en centímetros, pues voy a poner que es un campo numérico y en la descripción pondré en centímetros. Entonces siempre habrá un número, nadie va a meter otra cosa y garantizamos que es una base de datos pues que tenga cierta homogeneidad a la hora de meter la información. Y simplemente un caso particular que voy a explicar porque es un poco más complejo, por ejemplo va a ser... Voy a meter un atributo, elijo cualquier dominio y decir que es de tipo lista. Si le dais a tipo lista,
veis que se abre un subformulario aquí. ¿Y esto por qué es? Porque se trata de atributos en los que yo voy a delimitar unos valores específicos para asignarle al ejemplar. Por ejemplo, ya tenéis cargado fase biológica. Fase biológica, tengo unos valores que son huevo, larva, crisálida, imago, y que así obligo a la persona que ficha a meter uno de estos valores. Así pasa lo mismo, así evito que alguien ponga imago y no sé qué, y añade información extra cuando yo quiero tener una información más acotada. Entonces, si yo crease el nuevo atributo, por ejemplo, este que estaba creando, que era ecología general, si quiero crear un elemento para la lista, tengo que hacerlo dentro del subformulario. ¿Esto se entiende? Porque es que esto realmente es funcionamiento de Access, entonces igual es un poco lío entender cómo está organizado, pero al final es el mismo funcionamiento para todos los formularios. Entonces, aquí crearía un valor, por ejemplo, saxícola, añado una descripción si me interesa y una disciplina que me obliga o me recomienda que lo haga, por ejemplo, entomología. Si quiero crear otro nuevo elemento, lo mismo, nuevo registro, pero recuerdo que es el del formulario pequeñito que tenemos aquí, y ponemos terrícola. Y aquí podéis asignárselo a varias disciplinas también. Y yo siempre recomiendo que creéis un elemento de la lista que sea un vacío. Por ejemplo, no sé si nos deja crear un comilla, espacio, comilla. Bueno, que crearía esto, no sé si... Y esto porque... Ay, perdón, que lo he hecho en la descripción. Aquí no sé si... Bueno, aquí sería un vacío o podéis poner un guión bajo. ¿Y esto por qué es? Porque si estáis fichando la información, pasáis por ese atributo y seleccionáis uno por error, pones saxícola y luego te das cuenta de que te has equivocado, como te obliga a coger un elemento de la lista, o dejas un guión bajo para que sea un nulo, o te va a obligar a coger un valor que tú no quieres asignar. Entonces, los elementos de tipo lista siempre recomiendo que se hagan así. Sí. El guión, sí, porque claro, ahora mismo no es más difícil, pero cuando tú estás luego metiendo la información en un ejemplar, te van a aparecer los campos nuevos que tú has creado. Imagínate que yo voy a meter ecología general. Si yo paso por el atributo y selecciono un elemento de la lista y luego me doy cuenta de que no tengo valor para ese campo, porque digo, no, es que esta información no la quiero meter, tú vas a intentar dejarlo vacío y te va a decir todo el rato, esto no es un elemento de la lista, esto no es... Entonces te obliga a meter un valor. Entonces, por eso, crearte un nulo, un valor que no hay información, para evitar que esto te ocurra. Igual, esta parte, bueno, este formulario tendréis que recurrir en el momento en el que queráis crear esos atributos o necesitéis esos campos de información o queráis hacer algún cambio, pero no es una cosa que se haga todos los días tampoco. Esto va un poco en función del uso de los atributos. Y no sé si tenéis alguna duda sobre esto. Sé que se pone un poco pesado cuando dice disciplina obligatoria, disciplina, pero es que hay que meter la disciplina porque si no luego tenemos problemas. Pues si no tenéis... ¿Tú puedes crear un atributo? Sí. Digamos, una vez ya tienes la datos metidos. A ver, tú puedes crear... Eso, bueno, es una cosa que vamos a ver luego. Yo puedo empezar a trabajar en la colección y a posteriori puedo crear un atributo. Pero lo voy a poder utilizar en las tablas de entrada normal, pero no las de entrada rápida. Pero bueno, no en ninguna que ya tenga creada, no sé si me explico. Si yo tengo una tabla con unos atributos, los que sean, no me va a permitir añadir atributos a posteriori. Eso sea el atributo que sea, este o no creado de antemano. Pero en teoría, si yo lo he metido y estoy manejando la colección, ese atributo me va a aparecer disponible. O sea, no te obliga a crearlo todo antes de empezar a crear una colección. Porque toda esta información de atributos se almacena en Herbarsys, entonces es común para todas las aplicaciones, o sea, para todas las colecciones que creemos. Entonces, aunque yo tenga colecciones botánicas o zoológicas, yo me voy creando aquí los atributos, les asigno su disciplina, pero luego voy a tener todo disponible en todo momento. Entonces, es la ventaja de que estén en esa base de datos.
Y realmente esto es, claro, ahora mismo aquí estamos creando como cosas que no estamos utilizando todavía, pero es una cosa que es muy práctica porque le da muchísima flexibilidad a la aplicación. Entonces nos ahorramos en meter información en un campo de notas que al final está todo metido en el mismo cajón y que luego a la hora de encontrar es muy complicado, no es una cosa estable. Entonces, pues cuando partamos de una colección nueva o queramos crear una tabla nueva, pues sí que conviene pensar en qué atributos necesito, qué voy a crear, etcétera. Pues si os dejamos unos minutitos para que hagáis el caso 2. El caso 2 simplemente tenéis que crear un dominio nuevo que yo he llamado personal.